que tienen en común un pastor sin patria, un joven con delirios imposibles y un emperador que se educó a sí mismo. Nada, excepto que todos decidieron incendiar la historia con ambición, acero y sangre. Desde las heladas estepas, donde nacían hordas imparables, hasta los palacios bañados en oro de Europa. Este relato no es sobre hombres, es sobre bestias que dominaron civilizaciones enteras. No te engañes, no todos buscaban honor ni gloria, algunos solo querían ver al mundo arder bajo sus botas. Hoy vamos a desenterrar a los 7 conquistadores más temidos, admirados y odiados que jamás pisaron la tierra. Y créeme, no vas a volver a mirar la historia con los mismos ojos. Antes de arrancar, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es pólvora pura. Y dime en los comentarios, ¿quién crees que fue el verdadero amo del caos? Muy bien, estrategas, vamos a la batalla número 1 a Genghis Khan, el azote de Asia y Europa. Cuando el viento soplaba sobre las estepas de Mongolia, traía consigo el eco de cascos de caballos, el olor del cuero curtido y el miedo. Antes de que el mundo pronunciara su nombre con temor, Genghis Khan fue simplemente Demuin, un niño rechazado por su clan, abandonado a la intemperie junto con su madre y hermanos. Allí, entre el hambre y la humillación, nació una furia silenciosa que con el tiempo devoraría continentes enteros. La infancia de Temujin no fue un cuento de hadas nómada, fue una lección brutal sobre poder, traición y supervivencia. Sin riqueza, sin aliados, sin un apellido glorioso, solo con la convicción inquebrantable de que el mundo debía inclinarse ante él. Ali lo hizo. Temujin no solo unificó las tribus mongolas a sangre y fuego, algo que ningún otro había conseguido antes, sino que les dio algo aún más, una causa común, un propósito imperial, una identidad guerrera. Fue entonces cuando nació Genghis Khan, el soberano universal, pero su visión iba mucho más allá de las estepas. Desde China hasta el Mar Caspio, los reinos cayeron uno tras otro ante su ejército de hierro. Las tácticas de Genghis eran tan despiadadas como espionaje, guerra psicológica, velocidad de ataque y una organización militar nunca antes vista. Los relatos cuentan que ciudades enteras desaparecieron bajo la sombra de su bandera. O te rendías o desaparecías. Las cabezas de los rebeldes no adornaban picas, sino montañas. La crueldad era un mensaje, el miedo, su aliado más fiel. Pero, sorprendentemente, el mismo hombre que arrasaba ciudades también garantizaba rutas de comercio seguras, respetaba religiones y promovía un sistema de méritos entre sus soldados. Era un destructor, pero también un constructor de imperios. Su legado viajó más lejos que sus flechas. El imperio mongol llegó a abarcar desde el mar de Japón hasta Europa central, el más vasto jamás unido por un solo hombre. Y en medio de esa expansión brutal, nació la Pax Mongólica, un raro período de estabilidad que permitió el intercambio de culturas, tecnologías y saberes entre Oriente y Occidente. Sin embargo, Genghis no buscaba ser amado, no necesitaba estatuas, solo respeto o sumisión. A su muerte, su tumba fue ocultada. Se dice que sus asesinos mataron a cualquiera que viera el cortejo fúnebre. Incluso en la muerte, Genghis Khan se convirtió en leyenda. Pero, ¿qué ocurre cuando la conquista se vuelve adicción? ¿Puede un imperio sobrevivir sin el genio que lo creó? Número 2. Alejandro Magno, el sueño eterno del mundo helénico. Murió joven, pero conquistó tanto que el mundo tardó siglos en digerir su nombre. A los 20 años, Alejandro de Macedonia ya era rey. A los 30, había fundado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Pero su historia no comienza con victorias, sino con una infancia de entrenamiento casi espartano. Ambición plantada por su madre y sueños tallados en mármol por su maestro Aristóteles. Desde joven, Alejandro no solo fue educado para gobernar, fue programado para conquistar. Su padre, Filipo II, le había dejado una base militar sólida. Pero Alejandro quería unir el mundo bajo un mismo ideal, una mezcla de poder, cultura y gloria personal. La primera prueba vino la rebelión de Tebas, cuando Alejandro la arrasó y
dejó sus ruinas como advertencia, el resto de Grecia entendió que el joven rey no era un príncipe idealista, sino un estratega frío y visionario. Con Grecia bajo su control, cruzó hacia Asia Menor para enfrentar al imperio persa. Su ejército era pequeño en comparación, pero Alejandro tenía algo que Darío III jamás entendería: una fe absoluta en su destino y una capacidad táctica sobrenatural. Las victorias se encadenaron. Gránico, IS o SG, AUG, AMLA en cada batalla, el mundo conocido temblaba. Su ejército lo seguía sin cuestionar porque cada marcha era una odisea épica y cada batalla una obra de arte militar. Pero la conquista no era solo de espadas. Alejandro difundía la cultura griega, fundaba ciudades, adoptaba costumbres locales. En Egipto fue recibido como un dios. En Persia se casó con una princesa local. Su sueño era crear una civilización híbrida, el helenismo, donde Oriente y Occidente convivieran. Sin embargo, la grandeza tiene un precio. Con el tiempo, sus generales murmuraban, sus hombres se cansaban, y Alejandro comenzó a ver enemigos incluso entre sus amigos más fieles. El poder absoluto lo había alcanzado y comenzaba a devorarlo desde dentro. En la India enfrentó Sumayo Reto, no solo un enemigo temible, sino también la rebelión de sus propias tropas, agotadas y deseando volver. Obligado a retroceder, Alejandro empezó a desmoronarse. Y entonces, cuando el mundo entero esperaba su próximo movimiento, murió en Babilonia. Tenía apenas 32 años. Su imperio, colosal pero joven, se fragmentó como un vidrio. Al-Qaeran fue asesinado. Murió por enfermedad, por envenenamiento. La historia no se pone de acuerdo, pero lo que sí sabemos es: nunca más volvería a nacer otro Alejandro. Número 3. Tamerlán, el arquitecto de ruinas. Donde él cabalgaba, la tierra sangraba. Para Tamerlán, la conquista no era un medio, era el fin. En las vastas llanuras de Asia Central, una nueva tormenta se gestaba. Más de un siglo después de la muerte de Gengis Khan, su nombre era Tamerlán, también conocido como Timur el Cojo, pero no se dejen engañar por su apodo. Su cojera no impidió que arrastrara a medio mundo hacia el caos. Autoproclamado heredero del legado mongol, Timur no tenía la sangre de Gengis, pero si su ambición, multiplicada por 1000 en su objetivo, no era fundar un imperio estable, sino demostrar que el mundo entero podía ser doblegado con fuego y acero. Y lo logró a un precio incalculable. Desde Samarcanda, su capital, repleta de cúpulas turquesa, Tamerlán lanzó campañas militares que arrasaron Irán, Irak, Siria, la India y partes de Rusia. No discriminaba entre ejércitos y civiles. Para él, el terror era una herramienta estratégica y la fama de su crueldad, un arma más afilada que sus espadas. En Delhi, sus tropas masacraron decenas de miles en pocos días. En Bagdad, construyó torres hechas con cabezas humanas, como si fueran esculturas del miedo. En Damasco, quemó la ciudad tras prometer clemencia. La diplomacia para Tamerlán era solo una excusa para preparar la emboscada. Y sin embargo, amaba la arquitectura, la poesía, la ciencia. Mandó construir mezquitas y escuelas. Reunió sabios. Embelleció Samarcanda con arte islámico de vanguardia. Era un amante del conocimiento y un destructor del mundo. Un monstruo con sensibilidad estética. No buscaba ser recordado como justo, sino como imparable. Tamerlán deseaba que la historia lo temiera incluso más que a Gengis Khan. Y en cierto sentido, lo consiguió. Su imperio fue breve, pero su paso fue devastador. Murió planeando una campaña contra la dinastía Ming en China, dejando tras de sí un mapa lleno de cicatrices. ¿Qué queda de un conquistador que no quiso construir un futuro? ¿Solo dejar ruinas en el presente? Número 4. Ciro el Grande, el conquistador compasivo. Mientras otros arrasaban ciudades, él las liberaba. Ciro no solo construyó un imperio, construyó un ideal. En un mundo donde la conquista significaba opresión, Ciro II de Persia, conocido como Ciro el Grande, ofreció una visión radicalmente distinta. Un imperio basado no en el miedo,
sino en el respeto. Nacido en el corazón del antiguo reino de Hansan, en la región de Persia, Ciro fue educado para gobernar, pero también para escuchar. Desde joven, mostró una habilidad extraordinaria para unir pueblos diversos bajo una misma bandera sin borrar sus identidades. No impuso una religión, no destruyó culturas, las protegió. Su primera gran hazaña fue derrotar al poderoso imperio medo, uniendo así a los medos y persas. Luego volvió su mirada hacia el legendario imperio babilónico. En lugar de destruirlo, Ciro entró en Babilonia como libertador, ganándose el respeto incluso de los sacerdotes enemigos. La conquista de Babilonia no fue solo una victoria militar, sino un momento crucial en la historia de la civilización. Ciro decretó el respeto a las religiones locales, permitió que los pueblos deportados regresaran a sus tierras e incluso ayudó a reconstruir templos. El Cilindro de Ciro, considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos, resume su visión de gobierno, justicia, tolerancia y equidad. Pero que nadie se engañe, Ciro también era un estratega formidable. Su ejército era disciplinado, versátil, y su capacidad para integrar soldados de múltiples etnias lo convirtió en una fuerza imparable. Bajo su mando, el imperio aqueménida se expandió desde el Mediterráneo hasta el Indo, uniendo a más de 20 pueblos distintos en uno de los primeros estados multiculturales de la historia. Su muerte en batalla contra una tribu escita no detuvo su legado. Fue enterrado en una tumba sencilla, como si él mismo supiera que su mayor monumento no era de piedra, sino el modelo de imperio que había creado. ¿Puede un conquistador ser recordado con cariño por los conquistados? En el caso de Ciro, la historia dice que sí. Número 5. Atila, el flagelo de Diosan para Roma. Atila no era solo un enemigo, era una advertencia divina. Donde él pasaba, la tierra no volvía a florecer. En los albores del colapso del Imperio Romano de Occidente, surgió una figura que encarnaba el miedo ancestral al bárbaro, al invasor, al caos encarnado. Atila, el rey de los hunos, para algunos, era un líder feroz. Para otros, el mismísimo castigo de los dioses. Los hunos eran un pueblo nómada de las estepas euroasiáticas, temidos por su velocidad, su ferocidad y su brutalidad. Pero Atila no era un simple líder tribal, era un visionario. En la guerra, reunificó a los clanes hunos, impuso su autoridad y organizó su horda como un puño cerrado listo para aplastar Europa. Su dominio comenzó con una serie de campañas en el este, pero su mirada pronto se posó en las joyas de Occidente. Exigía tributos, doblegaba emperadores, y donde no llegaba la diplomacia forzada, llegaban sus jinetes. Su reputación crecía con cada ciudad saqueada, con cada cadáver dejado como advertencia. En el año 451, Europa contuvo el aliento. Atila y su ejército chocaron contra una coalición inusual de romanos y visigodos en los campos cataláunicos. Fue una carnicería épica. Aunque no fue derrotado completamente, su avance se detuvo por primera vez. Europa aún respiraba, pero con dificultad. Y entonces vino la marcha sobre Roma, pero aquí la historia dio un giro inesperado. El Papa León I Sa lió al encuentro de Atila sin ejército, sin armas, solo con palabras. Nadie sabe qué se dijeron. Lo cierto es que Atila, el imparable, se retiró sin atacar. Algunos lo vieron como un milagro, otros como una pausa estratégica. Un año después, Atila murió en plena noche de bodas. Algunos dicen que fue por una hemorragia, otros que fue envenenado. Un final casi anticlimático para un hombre que hizo temblar imperios. ¿Fue Atila un bárbaro sin alma o un genio estratégico incomprendido? Lo cierto es que tras su muerte, su imperio se desmoronó, pero su leyenda jamás desapareció. Número 6. Adolf Hitler. El conquistador del horror prometió grandeza y entregó cenizas. Su ambición no conquistó un imperio, desató un infierno. Ningún nombre en la historia moderna carga tanto peso, tanta oscuridad, tanta tragedia como el de Adolf Hitler. Pero antes de convertirse en dictador, fue un joven frustrado, rechazado por escuelas de arte, marcado por la pobreza
y alimentado por el resentimiento. Tras servir como soldado en la Primera Guerra Mundial, vio en la humillación de Alemania una oportunidad para forjar su destino, no con espadas, sino con palabras. Hitler conquistó primero los corazones heridos, las mentes desesperadas y las calles caóticas de una república que se desmoronaba. Y entonces tomó el poder rápido, implacable. Su visión era clara y monstruosa. Una Alemania supremacista, expansiva, racialmente pura. Una visión que justificaba la aniquilación, la represión y el terror sistemático. Su estrategia militar fue tan audaz como brutal. Con la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, arrasó Polonia, Francia, los Países Bajos, Noruega, Yugoslavia, Grecia, una Europa entera, doblegándose ante un cabo austríaco con delirios de grandeza. Pero Hitler no era un conquistador convencional. No quería solamente tierra, quería exterminar. Su guerra fue también una cruzada ideológica. El Holocausto, la solución final, los campos de concentración, un genocidio industrializado sin precedentes. A pesar de sus inicios triunfales, Hitler subestimó la historia y al invierno ruso. En su intento de tomar Moscú, su ejército se congeló, se quebró y retrocedió la guerra en dos frentes. El desgaste, la resistencia de pueblos enteros comenzaron a cerrar, el cerco en Berlín cayó en ruinas. Sus generales desertaban, su pueblo moría en bombardeos y en un búnker frío, rodeado por el desastre que él mismo había creado, Hitler se quitó la vida. Su imperio construido en una década se redujo a polvo en solo semanas. ¿Puede un hombre arrastrar al mundo entero al abismo con una idea enferma? La historia de Hitler es la advertencia eterna de lo que ocurre cuando el odio se convierte en bandera. Número 7. Napoleón Bonaparte. El emperador que desafiaba al destino. Nació en una isla olvidada y puso de rodillas a media Europa. Pero todo lo que sube debe caer en Córcega. Un niño de familia humilde se cría entre libros de estrategia militar y sueños de grandeza. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Había nacido sin trono, sin fortuna, sin linaje imperial. Pero donde otros veían límites, él veía mapas por redibujar. Desde muy joven, Napoleón mostró una mente afilada como un sable. A los 24 años, ya comandaba ejércitos. Su talento, en el campo de batalla, era casi sobrenatural. En Italia, transformó una fuerza débil en una máquina imparable. En Egipto, aunque no ganó del todo, plantó su imagen como mito. Pero su mayor conquista no fue militar, fue política. Con astucia, manipulación y carisma, se convirtió en cónsul de Francia y luego en emperador, autocoronado por sí mismo. Como si Dios le hubiera delegado el mundo directamente, Napoleón reconstruyó Francia con leyes, reformas y control absoluto. Y entonces comenzó su cruzada europea. Austria, Prusia, España, Italia, los Países Bajos, todos sintieron el peso de su ambición. Con cada victoria, la figura de Napoleón se volvía más imponente. Austerlitz fue su obra maestra, una danza mortal de tropas que redefinió la guerra moderna. Pero su hambre de poder no conocía fronteras. Invadió Rusia y allí encontró su tumba anticipada. El invierno ruso, el enemigo silencioso de tantos conquistadores, diezmó su ejército, como ninguna batalla pudo hacerlo. De más de 600.000 soldados, apenas regresó una fracción. Los enemigos se unieron, las derrotas se acumularon. Napoleón fue exiliado a la isla de Elban, pero regresó en los legendarios 100 días. Intentó reconquistar Europa. Su última apuesta fue Waterloo. Y allí la historia dijo, exiliado definitivamente en Santa Helena, una isla perdida en el Atlántico Sur, murió lejos del mundo que había querido. Un emperador sin trono, un estratega sin ejército, un titán caído. ¿Fue un tirano disfrazado de héroe o un héroe maldito? Por su tiempo, Napoleón aún divide opiniones, pero su impacto sigue marcado en los códigos legales, en los mapas y en la memoria del mundo. 7 hombres, 7 caminos, un solo conquistar. Cada uno con motivaciones propias cambió para siempre el rumbo de la historia. Algunos fueron celebrados, otros maldecidos, pero todos dejaron huellas en las fronteras,
en los libros, en las cicatrices de los pueblos y en la memoria de los sobrevivientes. La conquista, al final, no es solo tomar territorios, es dominar narrativas, ideologías y sueños. Mientras unos impusieron miedo, otros ofrecieron visión, pero ninguno de ellos escapó de la verdad, que siempre persigue a los grandes nombres de la historia. Cuanto más alto se sube, más dura es la caída. ¿Y tú crees que el mundo sería mejor o peor sin estos conquistadores? Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.